Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julián Patiño, consultor técnico de Manas Engine para LATAM. Les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars que desarrollaremos durante los siguientes 3 miércoles, que denominamos como Item Smart. Y el enfoque que le daremos es tratar de cubrir los temas más relevantes en cuanto a la gestión de eventos de nuestra infraestructura, cubriendo los temas de mayor importancia que nos aporten valor a nuestra compañía y a nuestros aliados comerciales. La metodología que utilizaremos será de 50 minutos de exposición sobre nuestro temario propuesto y 10 minutos para la aclaración de dudas, las cuales nos las pueden hacer llegar por el panel de Questions and Answers o preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior central de la plataforma. De igual forma, este webinar estará siendo grabado y les será enviado a los correos que han sido registrados previamente. Como podemos observar en este primer slide de la primera sesión, nos enfocaremos al descubrimiento y administración de dispositivos de red y comunicación. Bueno, antes vamos a revisar este slide que era parte importante de nuestras 3 sesiones, en el cual nos basaremos en el modelo de madurez de Gartner, el cual nos muestra las distintas etapas o niveles desde las cuales es percibida un área de monitoreo, de acuerdo a su nivel de expertise o implementación de buenas prácticas. La dinámica es que podamos llegar a lo largo de estas 3 sesiones a ese quinto nivel y, como vemos en el título del slide, convertirnos en el aliado estratégico de nuestro negocio, y no solo para mantener controlada nuestra infraestructura, sino en automatizar varios procesos y utilizar las distintas herramientas que nos ofrece la Suite of Manager para lograr este objetivo. Ahora, como podemos observar, en este primer nivel en el cual nuestras compañías han estado en algún momento en esta etapa y nuestra área de monitoreo ha sido percibida como apagafuegos o totalmente reactiva, nace esa pregunta de por qué se tiene esa percepción si tengo implementada una herramienta de gestión de eventos. La respuesta es de que no basta el simple hecho de implementar una herramienta de monitoreo que nos inunde el correo con notificaciones después de que se presenta un fallo, pero que finalmente a la hora de recuperar el servicio o determinar la causa raíz de cuál es el incidente, nos tome mucho tiempo en determinarlo o finalmente nunca lleguemos a determinar cuál es la causa raíz y nos limitemos simplemente a esperar un nuevo incidente para volver a actuar siempre de forma reactiva y continuar en ese bucle de forma indefinida. Ahora, como podemos observar en este slide, los servicios que podemos encontrar en cualquier empresa en la actualidad ya no solamente están enfocados a una red LAN o red de área local, sino que por el contrario, nos encontramos con entornos híbridos en los cuales tenemos infraestructura desplegada en múltiples locaciones. Adicional a ello, tenemos integraciones con otras empresas, no solo a nivel de servicios, sino también a nivel de infraestructura. Tenemos algunos servicios desplegados en la nube o en cloud y contamos con múltiples proveedores a nivel de Internet, por lo cual empezamos a manejar conceptos como mantener un esquema de alta disponibilidad y tolerancia a fallos para mantener un sistema de recuperación de desastres y continuidad de negocios. Es fundamental para reducir el impacto negativo que genera una indisponibilidad en nuestra infraestructura. Y como podemos observar, para esta tarea es el trabajo mancomunado de múltiples dispositivos trabajando de forma orquestada para poder entregar un valor agregado a nuestros usuarios. Ahora, la gran pregunta, ¿por dónde podemos empezar? Entonces, debemos familiarizarnos con los conceptos que observaremos a continuación, que nos darán una idea de cómo funciona un sistema de monitoreo o gestión de eventos. Los temas que vamos a ver en este slide serán los que observaremos a profundidad a lo largo del temario durante esta sesión. Lo primero que debemos tener pleno entendimiento son los distintos tipos de monitoreo y protocolos utilizados. El segundo parámetro en particular, entender qué son los MIPS y los OIDs. Todos estos temas los trataremos a profundidad durante la sesión. Conocer los distintos protocolos, como son SNMP, WMI y el Command Line Interface para el descubrimiento de dispositivos. Conocer el entendimiento del uso de los traps, que hacen referencia a todos los eventos que nos envían propiamente los dispositivos, que propiamente no están siendo preguntados vía SNMP por nuestra herramienta de gestión de eventos. Vamos a verificar el envío de flujos
para hacer el monitoreo propiamente del tráfico que corre y el ancho de banda a lo largo de nuestras interfaces para poder dar entendimiento y de igual forma entender los distintos protocolos que nos ayudan a tener ese pleno entendimiento del envío de flujos de información. Adicional, utilizar un protocolo muy eficiente como lo es NBAR, Network Based Application Recognition, para tener una visibilidad a capa de aplicación dentro de nuestras interfaces y poder hacernos a una idea de cuál es el tipo de aplicación que puede estar generando mayor consumo en cuanto a ancho de banda dentro de nuestra organización. Y de esta forma, poder aplicar también priorización de tráfico basado en calidad de servicio, dándole el ancho de banda específico a las aplicaciones que sí son críticas de nuestro negocio. Finalmente, revisaremos el módulo de seguridad avanzado que tenemos también disponible, ASAM, y la parte de configlets, que hace referencia al envío de comandos agrupados y en cascada para habilitar una funcionalidad de uno o varios dispositivos de forma masiva. Ok, entonces vamos a empezar por el primer ítem en particular, que es los tipos de monitoreo. Como podemos observar, hay tres tipos de monitoreos principales. Uno es el estado de salud. El segundo es el tráfico de red, que podemos observar dentro de todo el volumen de tráfico que pasa dentro de las distintas interfaces de nuestros dispositivos. Y el tráfico a nivel de aplicación, que lo mencionamos en este momento, pero lo revisaremos a profundidad durante nuestra tercera sesión. Ahora, vamos a verificar de qué se compone lo que denominamos como monitores del estado de salud. Para poder tener un entendimiento un poco mayor de esta gráfica, vamos a proceder a movernos a nuestra herramienta y lo primero que vamos a revisar es qué denominamos como monitores del estado de salud. Para lo cual vamos a ingresar en el inventario, vamos a escoger un dispositivo en particular que tenemos ya dentro de nuestra herramienta de Op Manager. Vamos a ir a la parte de monitores. Y aquí vamos a observar los distintos tipos de monitores que catalogamos como estado de salud. Lo primero, los performance monitors o monitores de rendimiento, dentro de los cuales podemos encontrar las características físicas y lógicas de nuestros dispositivos en cuanto a medir el estado de la CPU, la memoria, el disco, el estado de las interfaces y algunos parámetros mecánicos o físicos de nuestros dispositivos como sensores de energía, eh, entre otras características en particular. Para este ejemplo en particular, como podemos observar, entramos en un servidor Microsoft Windows Server, entonces podríamos también dentro del estado de salud determinar cómo los eventos a nivel de sistema operativo también serían catalogados dentro del estado de salud. Podríamos revisar los servicios de Windows propiamente haciendo uso del protocolo WMI, que también revisaremos a continuación. Podemos revisar los distintos servicios que corren dentro de nuestro sistema operativo también, pero que no son propiamente de Windows. Podemos hacer una monitorización a nivel de archivos y folders en el aspecto de cambio del, mover el archivo o el folder a otra ubicación, si el archivo ha sido borrado, si ha sido alterado o modificado. Todo esto también lo contemplamos dentro de los monitores de estado de salud. Podemos verificar monitores enfocados a una URL, que recordemos que es el despliegue de un servicio asociado a un puerto y que está desplegado sobre HTTP o HTTPS dentro de nuestro servidor. Podemos monitorizar los distintos procesos que encontramos dentro de nuestro sistema operativo, que en muchas ocasiones los podemos encontrar de forma fácil en la parte del Task Manager. Aquí estamos haciendo referencia a todos los procesos en particular. Y podemos monitorizar también de igual forma todo lo que hace referencia a los scripts que se ejecutan dentro de nuestra plataforma. Entonces, esto es lo que tendríamos como pleno entendimiento de lo que son monitores del estado de salud, pero la idea entonces ahora es aprender cómo lo hace Op Manager. Bueno, lo primero que vamos a revisar es la forma rápida e intuitiva como Op Manager nos permite hacer la configuración de estos parámetros y de estos sensores. Esto lo podemos encontrar en la parte de Settings, Configurations, Device Templates. Entonces, como podemos observar,
OpManager nos ofrece cerca de 10.000 plantillas ya que vienen preconfiguradas y cargadas en el momento de la instalación, en el que podemos hacer la segmentación específica de los distintos tipos de vendors o proveedores y sus distintos tipos de modelos en los cuales nos ofrece para hacer la configuración rápida de los monitores que necesitamos para hacer ese proceso de descubrimiento. Podemos ingresar propiamente a una categoría en particular. Vamos a ingresar propiamente a este que es un modelo de un router Cisco, y la forma más fácil y rápida es simplemente habilitar cada una de las características que queremos monitorizar. De esta forma podríamos empezar a obtener parámetros en cuanto a los sensores específicos que se van a tomar de cada uno de los dispositivos. Pero la idea, como comentábamos, es aprender a profundidad cómo es el background de este proceso, por lo cual vamos a agregar es un monitor de forma manual, como lo haríamos en el proceso de despliegue paso a paso. Entonces, lo primero, y lo cual nos ayudará a entender un poco mejor cómo trabajan los MIPS y los OIDs. Entonces, digamos que vamos a configurar un nuevo monitor de tipo SNMP dentro de nuestra plataforma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es consultar la disponibilidad del dispositivo en particular. Tomamos una dirección IP. Vamos a oprimir la parte de Choose OID. Aquí es una parte muy importante para poder tener el entendimiento. Como podemos observar aquí, nos abre el OID Browser, que en cierta forma, si regresamos al slide en particular que teníamos al inicio de la presentación, aquí nos muestra todo lo que es la base de datos de MIPS que encontramos con las características agrupadas de los elementos que corresponden a este dispositivo en particular. Y los OIDs en específicos, que son este identificador de cada una de las características, las podemos segregar y buscar dentro de esta plantilla. Aquí estamos remitiéndonos a esta ubicación en particular eh, que encontramos dentro de la ruta específica dentro de la instalación de OpManager. Lo vamos a abrir rápidamente. Esto aplica tanto para servidores Windows y Linux. La ruta es la misma en todos los casos. Entonces, como podemos observar aquí, la ruta sería el folder Manage Engine o Manager MIPS. Aquí están ubicados todos los MIPS específicos que utiliza la herramienta para hacer la consulta de los OIDs por cada uno de los dispositivos en particular. Entonces, si nosotros quisiéramos crear también una plantilla personalizada de un dispositivo que probablemente tal vez no encontremos dentro de las plantillas o que queremos configurar de forma manual, podemos conectarnos al sitio web principal del vendor de nuestro dispositivo que queramos configurar, y con las mismas credenciales que utilizamos para descargar las actualizaciones de software, podemos descargar los MIPS, los cuales vamos a ubicar en esta locación, que posteriormente van a ser invocados desde la herramienta de OpManager en el OD Browser. Entonces, teniendo en cuenta este parámetro, vamos a escoger una característica en particular dentro de las que encontremos. Podemos seleccionar esta, que hace referencia a la velocidad de la interfase. Como podemos observar, nos identifica un OID, un identificador específico de esa característica. En la parte de description podemos ver que nos va a medir el ancho de banda actual y el tráfico que pasa por segundo dentro de esta interfase. Vamos a escoger este OID en particular y le vamos a hacer el query específicamente al dispositivo. Entonces acá revisemos un segundo esta parte de la comunicación. Escojamos otro dispositivo. Borramos el proceso rápidamente, lo vamos a generar nuevamente para poder tener pleno entendimiento de cómo funciona. Seleccionamos nuevamente, escogemos el OID, lo validamos, está enviando el request directamente al dispositivo y, como podemos observar, nos habilita la característica dentro del dispositivo. Le damos Next. Ahora, un aspecto muy importante. Entonces, bueno,
Los valores que va a tomar son de tipo entero, pero aquí un parámetro muy importante que debemos tener siempre en cuenta y es el intervalo o pooling en el cual cada determinado tiempo va a hacer la validación de que este OID en particular esté disponible dentro de esa base de datos de MIPS de ese dispositivo en particular. Regresando aquí un segundo a la presentación, como podemos observar, el flujograma se haría de la siguiente manera. Nuestra herramienta App Manager va a enviar esa solicitud o ese NMP request que, como pudimos observar para este ejemplo en particular, el intervalo va a ser de 15 minutos. Cada 15 minutos va a enviar ese request para validar de que dentro de esa base de datos de MIPS del dispositivo en particular, consultando todos los OIDs en específicos que habilitan las características que estoy monitorizando, va a hacer ese pooling o esa validación cada determinado tiempo, en este caso 15 minutos. Nosotros podemos aplicar poolings desde 1, 3, 5, 15 minutos, 30 minutos, pero entonces nosotros, como estamos basando esta presentación en buenas prácticas, hacemos la recomendación de que no en todos los casos la forma más eficiente es configurar poolings específicos de cada minuto para toda nuestra infraestructura, ya que desde nuestra percepción podemos creer de que teniendo la información constante, minuto a minuto de todos nuestros dispositivos va a ser mucho más eficiente, pero en cierta forma le vamos a generar un overhead a nuestra red y la percepción que vamos a tener es que nuestra herramienta está poniendo lenta nuestra red. Entonces, nosotros recomendamos que únicamente esos poolings de un minuto se los agreguemos a dispositivos que sean muy críticos de la organización, que muevan plataformas de tipo transaccional, que el momento, cada minuto que estén por fuera de la plataforma nos representa pérdidas de dinero y que posterior a ello vayamos configurando grupos de dispositivos que no tienen tanta criticidad, pero que nunca configuremos todos los poolings de la misma forma. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta es la forma como nos comunicamos vía SNMP para obtener las características específicas para poder obtener todas las métricas referentes al estado de salud. Ahora, entendiendo lo que son los traps en específico, que como podemos observar en comparación al elemento anterior, la comunicación vía SNMP la inicia el servidor de Manager, pero cuando hacemos referencia a los traps, son eventos propiamente que nos envía directamente el dispositivo que no están asociados a un pooling de monitoreo que hemos generado la asociación. Esto lo podemos observar directamente en la parte de Settings, NSM. Lo primero que debemos identificar es que por el puerto 162 nos va a enviar los traps específicos, todos y cada uno de los dispositivos dentro de nuestra infraestructura, y por el puerto 161 va a establecer la comunicación SNMP. Entonces, para poder entender cómo funciona este protocolo en la forma del descubrimiento, App Manager nos ofrece distintos tipos de descubrimientos y credenciales para poder generar este proceso. Entonces, como podemos observar aquí, al agregar una credencial específica, podemos crear una credencial de tipo SNMP que está disponible en sus 3 versiones. La tercera que cuenta con funciones de seguridad avanzadas en comparación con las 2 primeras. Podemos hacer la conexión vía Command Line Interface utilizando el protocolo SSH. Podemos hacer el aprovechamiento del protocolo Windows Management Instrumentation como observábamos en el primer ejemplo para obtener características diferenciadoras en cuanto a los servicios de Windows. Podemos generar credenciales de los principales entornos de virtualización como VMware, Citrix, todo lo que son los esquemas de hiperconvergencia, que básicamente un sistema de hiperconvergencia es tener dentro de un solo chasis todo lo que es la virtualización, la parte de networking y almacenamiento, todo en un solo device. La parte de UCS de Cisco, todo lo que hace parte de nuestros distintos esquemas de backup y almacenamiento dentro de nuestra infraestructura. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso de configuración de esta parte? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es, vamos a generar una conexión eh, primero, utilizando un software de terceros para poder identificar cuál es la comunidad SNMP específica que tienen desplegadas los dispositivos. Esta es una tarea previa que debemos realizar en toda nuestra infraestructura antes de realizar ese proceso de descubrimiento. Entonces podemos conectarnos usando esta herramienta en el cual suministramos las credenciales específicas.
Entramos posterior a ello dentro del dispositivo. Y posterior a ello, vamos a correr un comando, en este caso, show run by inc snmp. En este caso le vamos a enviar un comando directamente al dispositivo para que nos muestre toda la configuración dentro de la running config que está corriendo dentro del device en este momento y que incluya todo lo que haga referencia a snmp. Entonces, como podemos observar, este dispositivo tiene configurada una comunidad de lectura y escritura denominada public. De igual forma, tiene habilitado el envío de traps, que era el otro concepto que estábamos revisando hace un momento. Entonces, con base en estos parámetros en particular, es que vamos a configurar la comunicación de App Manager hacia los dispositivos, que básicamente cuando configuramos, si hacemos la comparación específica de los requisitos que nos pide para hacer la configuración, aquí en el profile name vamos a poner el nombre de la comunidad con la cual nos va a permitir el acceso a los parámetros de SNMP y los OIDs específicos que tiene el dispositivo. Aquí podemos configurar una descripción en particular de todo lo que comprende esa comunidad y configurar la comunidad tanto de lectura como de escritura. Como recordamos, SNMP utiliza el puerto 161 para poder generar este proceso. Entonces, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta de que también está habilitada la parte de traps dentro del dispositivo, entonces esa parte la podemos ver en la parte de Settings, Monitoring, y podemos ver el SNMP Trap Processor, en el cual vamos a ver los múltiples eventos que se genera dentro de nuestra infraestructura que muy probablemente no están configurados vía SNMP para ser un monitor de un sensor. Entonces, esta es la principal diferencia para poder entender la gráfica nuevamente. La diferencia entre los traps y las solicitudes vía SNMP, como podemos ver aquí en la parte de traps, hubo un evento que se generó dentro de uno de los dispositivos, que fue un apagado inesperado del device, lo cual no estaba configurado dentro de los sensores, pero que es un evento que está afectando el performance en particular. Todo esto nos lo está enviando todos y cada uno de los dispositivos que tienen habilitado el envío de traps, pero como un evento que se genera desde el dispositivo y que se lo está enviando directamente a la herramienta para hacer ese proceso de gestión. De esta forma tenemos ya plenamente el concepto y el conocimiento de cuál es la diferencia entre los distintos monitores enfocados al estado de salud. Ahora procederemos a realizar la revisión del siguiente tipo de monitoreo, que ya es enfocado propiamente a lo que es el análisis de tráfico y ancho de banda dentro de nuestras interfaces. NetFlow es un protocolo propietario de Cisco que básicamente toma todos los flujos de comunicación de los distintos paquetes que circulan dentro de nuestras interfaces y tiene en cuenta todos estos parámetros, como son dirección IP origen y destino, número de puerto origen y destino, tipo de protocolo que está iniciando la comunicación a nivel de capa 3. Esto que tengo resaltado en rojo, la marca de servicio TOS, es un parámetro muy importante que también nos va a servir para hacer la parte de configuración de calidad de servicio más adelante y nos va a mostrar información acerca de la interfaz lógica de entrada que está iniciando la comunicación. Como resaltamos, NetFlow es un protocolo propietario de Cisco, pero existe los protocolos disponibles para los distintos vendors del mercado, como pueden ser JFlow o CFlow para Juniper Networks, NetStream para lo que son vendors como Tricom, H3C, HP, Huawei Technology, CFlow para Alcatel-Lucent, Rflow para Ericsson, AppFlow para Citrix o el estándar para todo lo que es open source, que es SFlow. Ok, entonces teniendo en cuenta esto en particular, regresemos nuevamente a nuestra herramienta. Ahora vamos a ir a la parte de flujo y análisis para poder entender cuál sería la diferencia en cuanto al monitoreo específico de lo que podemos ver cuando hablamos es monitoreo a nivel de tráfico. Entonces, los primeros aspectos en particular que ya vemos que cambian bastante, ya no estamos hablando de métricas específicas del dispositivo en cuanto a características de rendimiento o demás, sino ya estamos hablando del tráfico total que está pasando dentro del dispositivo. Podemos hacer una segregación también de igual forma por cada una de las interfaces en particular
entrar a revisar cuál es el tipo de tráfico que está circulando por cada una de las interfaces. Podemos cambiar los periodos de tiempo específicamente de acuerdo al nivel de almacenamiento específico en el cual almacenemos todos esos flujos de información. Lo podemos personalizar totalmente. Podemos ver también a nivel de la capa de aplicación cuáles son los principales protocolos que están haciendo ese consumo de ancho de banda, pero ahorita verificaremos el factor diferenciador cuando aplicamos EMBAR específico para tener un poco mayor nivel de profundidad, porque ya que como podemos observar, aquí nos muestra de que el mayor ancho de banda lo está consumiendo tráfico de tipo HTTPS, y si miramos en el detalle por el volumen, podemos ver las comunicaciones específicas, los puertos, el volumen de tráfico, pero en cierta forma solamente nos muestra que es comunicaciones de tipo HTTPS, pero no podemos determinar qué tipo de aplicación es la que está generando el mayor consumo de tráfico. En la parte de conversación, podemos ver de forma agrupada todo lo que es origen y destino en la comunicación para determinar específicamente quién está generando dentro de sus comunicaciones el mayor uso de ancho de banda, y los parámetros como EMBAR, CVQoS y ataques, que también hacen parte de la presentación del día de hoy, que los vamos a revisar a profundidad. Primero, vamos a revisar es la forma cómo podemos obtener todas estas métricas que hacen el factor diferenciador del análisis de tráfico. Ya vimos ahora los distintos tipos de monitores que tenemos disponibles para generar análisis de tráfico, pero ¿cómo lo hace la herramienta? Entonces lo vamos a revisar a continuación. Entonces, lo primero, vamos a la parte de flujo de análisis. Aquí vamos a encontrar todos los dispositivos sobre los cuales ya nuestra herramienta propiamente nos ha generado el proceso de descubrimiento de la infraestructura. Ahora vamos a revisar, agregar un nuevo dispositivo. Entonces, lo vamos a hacer del proceso manual para que haya un mayor entendimiento. Entonces, lo primero, vamos a seleccionar una dirección IP del dispositivo. Muy importante lo que hablábamos anteriormente, que exista disponible una comunidad SNMP específica para ir a buscar los distintos tipos de sensores y establecer la comunicación. Configurar una credencial mediante el Command Line Interface vía SSH. Acá vamos a suministrar las credenciales específicas para establecer la comunicación. Vamos a suministrar el password. Acá un aspecto muy importante, el PROM específico que utiliza este vendor en particular. Como pudimos observar en el ejemplo anterior, para todo lo que es infraestructura Cisco, aquí rápidamente vamos a ir al final para que nos muestre el PROM. Es una almohadilla en particular, esto aplica para dispositivos Cisco. Básicamente el PROM es la interfaz que se comunica con el kernel y que nos permite interpretar toda esta serie de comandos que nosotros estamos agregando al dispositivo. Como sabemos, cambia por los distintos vendors en particular. Cuando generamos el método de descubrimiento, es necesario tener en cuenta cuál es el PROM específico que utilizamos. Vamos a darle Next. Él va a hacer un ping a la IP en particular del dispositivo, va a validar que las credenciales suministradas sean de acuerdo a la conexión que estamos estableciendo y va a validar la comunidad SNMP. Y ahora, un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta y el que hablábamos al principio de la ponencia. Entonces, acá como podemos observar, hay una serie de comandos agrupados que en este caso nos está mostrando todas las características específicas de lo que consta un config-leg, que es eh, habilitar en cascada de forma masiva, enviar. Vamos a entender qué es lo que hace este comando para poder habilitar la exportación de flujos dentro de nuestra plataforma. Entonces, basado en la conexión SSH que establecimos anteriormente, vamos a entrar al modo Configure Terminal del dispositivo que seleccionamos. Vamos a habilitar el envío de flows. Él va a tomar como destino la IP donde tenemos nuestra herramienta instalada de Op Manager y va a enviar los flujos al puerto 9996, que es por donde está escuchando los flujos nuestra herramienta de NetFlow. Ahora,
va a entrar a la interfaz Fast Ethernet 0/0, que fue la que descubrió como disponible dentro del dispositivo, y va a habilitar la versión número 5 de NetFlow y le va a aplicar en cascada toda esta serie de comandos para poder habilitar estas características. Le damos la opción de Export Flow. De esta forma también vamos entendiendo cómo funcionan los config LEDs. Los config LEDs nosotros los podemos generar de forma agrupada y personalizada para habilitar características. En este caso lo estamos aplicando a un dispositivo en particular, pero los podemos configurar para hacerlo de forma agendada y masiva sobre múltiples dispositivos. Acá esperamos un segundo, está enviándole el query en particular para habilitar lo que es el envío de flujos a nuestro dispositivo. Como podemos observar en la interfaz de salida, le aplicó directamente mediante la conexión tipo SSH todos estos comandos directamente al dispositivo. Si nosotros le damos cerrar y regresamos nuevamente a la parte de flujo de análisis, observamos de que ahora este dispositivo ya debe haber sido agregado y vamos a empezar a recolectar los distintos flujos de información. Aquí tomo un segundo en cargar. Entonces, mientras termina de cargar, vamos a regresar un momento. Ok, acá ya está. Podemos observar, agrupémoslo por dirección IP. Aquí está. La dirección 192.168.15.35 ya tiene habilitada la opción de envío de flujos y me ha habilitado toda esta serie de características dentro de las cuales podemos empezar a profundizar. Entonces, de esta forma, podemos empezar a tener un mayor entendimiento de cómo hacer la interpretación del análisis de tráfico. Ahora, una de las opciones importantes de las que estábamos hablando, vamos ahora a ver cómo trabaja el protocolo EMBAR. Ahora vamos a la parte de Settings, NetFlow, vamos a EMBAR. La herramienta nos mostrará propiamente los dispositivos sobre los cuales podemos aplicar EMBAR específicamente, habilitar esta característica. Entonces acá nos va a listar cuáles de ellos están disponibles. Para nuestro ejemplo en particular, vamos a tomar este dispositivo y simplemente la forma de habilitarlo es en el pooling status mostrar de que existe la habilitación del protocolo y le damos Enable EMBAR. Ahora, sabiendo que lo podemos habilitar, ahora vamos a proceder a su configuración específica y habilitación dentro de la interfase. Entonces, nosotros cuando vamos al flujo de análisis, nuevamente, escogemos el dispositivo en particular, la forma como activamos propiamente EMBAR está en la parte superior lateral derecha, le damos Configure EMBAR y aquí como podemos ver está en estado Enable, simplemente le damos Next y Finish y aquí él ya va a empezar a tener en cuenta nuestra herramienta Op Manager, le va a indicar el dispositivo que en esa interfaz en particular va a tener en cuenta todo el tráfico a nivel de capa de aplicación. Y finalmente, ¿cómo podemos ver ese valor agregado? Cuando entramos a ver el volumen de tráfico, aquí vamos a entrar rápidamente para observar cómo sería el resultado. Vamos a escoger monitoreo a nivel de capa de aplicación. Escogemos una interfaz en particular que esté aplicada, como podemos observar que esté monitoreada sobre EMBAR, y vamos a esa característica y como observamos acá ya nos empieza a mostrar una información más relevante. Entonces, como podemos observar, dentro de esta interfase, en el rango de la última hora, la aplicación que más está demandando consumo de tráfico, que en este caso equivale al 11% de las comunicaciones de esta interfaz, equivale a tráfico hacia redes sociales, específicamente Facebook. Aquí podríamos entrar a revisar en particular cuáles son las direcciones IP específicas que están haciendo consumo de esta aplicación dentro de nuestra empresa. Entonces, recordemos que la idea de todas las empresas es siempre
optimizar el ancho de banda y dedicar específicamente lo que es el uso de ese ancho de banda hacia las aplicaciones críticas corporativas de nuestro negocio, como lo pueden ser todas las comunicaciones que corren sobre un enlace, puede ser MPLS, entre nuestras distintas locaciones, que puede estar moviendo tráfico de voz sobre IP, videoconferencias, o que nos podemos estar comunicando contra sistemas críticos de nuestra organización, como pueden ser un CRM, un ERP. Entonces es necesario de que nosotros le demos un proceso de optimización en cuanto al uso del ancho de banda de esta dentro de nuestra organización. Razón por la cual entonces, como podemos observar, acá ya podemos tener un mayor nivel de entendimiento de qué forma le estamos dando uso, y una de las primeras opciones que podríamos empezar a hacer para poder empezar a segmentar dicho tráfico es también en la parte dentro de la interfase. Acá vamos a entrar propiamente en la interfaz del dispositivo y vamos a ver la parte de Access Control List o listas de control de acceso, en las cuales, basada en la información que me entregó Envar en particular, nosotros podríamos configurar listas de control de acceso de tipo estándar o extendidas, en las cuales podemos parametrizar basados en ciertos criterios y protocolos para poder segmentar o denegar, permitir o denegar tráfico en cuanto a algunos orígenes o destinos en particular, para poder empezar a hacer el aprovechamiento también de esa segmentación de tráfico directamente desde la herramienta sin entrar a los dispositivos. Podemos aplicar este tipo de políticas. Como les recordamos, la herramienta le genera un config-led más con todos los comandos que se necesitan para habilitar estas características dentro del dispositivo. Ahora, como ya hemos segmentado el tráfico, ahora lo que necesitamos es darle priorización a las aplicaciones específicas que necesitamos dentro de nuestra herramienta. Entonces, necesitamos saber ahora cómo funciona la parte de calidad de servicio. Esa parte la podemos mirar también en la parte de settings, NetFlow, CVQoS. El concepto es muy similar a cómo funciona Embar en el aspecto de la validación. Él nos va a mostrar todos los dispositivos que están dentro de nuestra infraestructura y que tienen habilitado NetFlow. Recordemos que NetFlow o S-Flow o R-Flow, dependiendo del modelo del equipo, es fundamental para poder obtener esa información de la marca TOS, que nos permite hacer la configuración de calidad de servicio. Entonces aquí él nos va a mostrar toda la lista de dispositivos dentro de los cuales está disponible para aplicar calidad de servicio. Para nuestro ejemplo en particular vamos a tomar este dispositivo, simplemente lo mismo hacemos la parte de pooling status para habilitar y tener en cuenta que vamos a aplicar calidad de servicio sobre estas interfaces, y vamos a proceder a darle update pooling para que habilite la característica. Posterior a ello, nos movemos nuevamente a la parte de Flow Analysis, escogemos el dispositivo en particular sobre el cual vamos a hacer la configuración, vamos a la parte lateral derecha. Entonces, lo primero, validemos de que CVQoS esté activo dentro de la interfase. Como podemos observar, está en Pooling Status Enable. Ahora, para poder hacer la configuración específica, vamos a ir a la parte de Service Policy. Y vamos a entender los siguientes conceptos. Para poder aplicar calidad de servicio, lo primero que vamos a generar es una clase en particular dentro del dispositivo, en el cual podemos tomar los siguientes criterios para hacer esa priorización de tráfico, que puede ser de que haga match o que encuentre este parámetro en particular, o que excluya todo lo que no haga match con este aspecto. Para nuestro ejemplo en particular, vamos a utilizar la opción match. Vamos a ponerle a nuestra clase, puede ser MPLS, puede ser. Vamos a escoger el criterio en particular sobre los cuales vamos a utilizar esa priorización de tráfico. Vamos a utilizar lo que es el protocolo. ¿Qué tipo de protocolo vamos a utilizar? Entonces, vamos a decirle que MPLS sobre IP. Le damos a agregar esta característica
Y esto es la creación del mapa que va a crear dentro de nuestra interfaz. Le damos salvar, él va a crearnos nuestra clase en particular. Aquí, como podemos observar, el comando ha sido creado de forma satisfactoria. Ahora, regresamos a la parte anterior. Ahora vamos a configurar es una política para utilizar esa clase. Entonces, dentro de la política, vamos a colocarle policy 1. Como vemos por defecto, él nos asocia el, eh, la clase que habíamos creado anteriormente y cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta. Entonces, el parámetro que vamos a tener en cuenta es el uso de ancho de banda, que aquí podemos tener en cuenta varios tipos de criterio. Vamos a tomar en cierta forma porcentaje y vamos a indicarle a nuestra herramienta de que todo lo que sea el tráfico de tipo MPLS que circule sobre esta interfaz, vamos a darle una priorización del 60% del tráfico. O sea, nunca puede bajar del 60% del tráfico dedicado exclusivamente a lo que es tráfico de MPLS. Le damos salvar a la política y como recordemos nuevamente, aquí le estamos lanzando vía background un config-led específico al dispositivo para habilitar estas características de calidad de servicio dentro del mismo. Entonces acá ya los ha aplicado. Ahora vamos a conectarnos directamente al dispositivo, pero como lo revisamos en la primera instancia, estamos utilizando una herramienta de terceros como el Putty para conectarnos al dispositivo. Ahora vamos a utilizar propiamente la herramienta en el paso a paso para poderlos conectar. Seleccionamos la dirección IP del dispositivo. Recordemos de que la comunicación por temas de seguridad la realizamos mediante SSH. Utilizamos las credenciales en particular, el password específico. Muy importante lo que habíamos hablado anteriormente, habilitar el PROM en particular y realizamos la conexión directamente al host. Como podemos observar, ya tenemos acceso directamente utilizando la herramienta de App Manager. Ahora vamos a validar de que esa política haya sido aplicada. Le vamos a utilizar nuevamente el comando show run by inc policy, que me busque todo lo que encuentre dentro de la running config que se denomine policy. Y como podemos observar, acá ya me he aplicado la política sobre la interfaz basada en la clase y el mapa específico que tenemos configurado. De esta forma, podemos generar priorización de tráfico dentro de nuestras interfaces. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar la siguiente parte que hace referencia a la parte de ataques y seguridad, que es el tema con el que vamos a concluir. Entonces, en la parte de settings, en la parte de NetFlow, vamos a revisar propiamente la parte de ataques. Y como podemos entender, el acrónimo ASAM hace referencia al módulo de seguridad en el cual nosotros podemos personalizar distintos tipos de problemas que se pueden presentar a nivel de ataques identificados dentro de la capa de red que pueden estar atacando nuestras interfaces en determinado momento en particular. Entonces acá podemos listar todos los tipos de ataques de los cuales podemos entender. Aquí vamos en la parte Manage Resource, vamos a asociar todos los dispositivos sobre los cuales hemos habilitado a SAM para hacer ese tipo de monitoreo. Aquí, en el tipo de algoritmo, es el método específico que utiliza nuestra herramienta propiamente para hacer el escaneo y nos muestra las distintas características en particular que tenemos para poder habilitar este proceso. Y finalmente, en la parte de los thresholds, vamos a revisar todo lo que hace referencia a la configuración propiamente de los mismos. Entonces, como podemos observar aquí en esta parte, vamos a hacer la configuración que puede ser, este es por el tamaño de, el límite de paquetes que vamos a revisar en cuanto a cada uno del volumen de tráfico que existe dentro de las mismas. Todo esto es personalizable por cada una de las características. Y finalmente en la parte de Alert Profiles es donde vamos a hacer la configuración de lo que necesitamos.
Entonces, propiamente, para poder dar un mayor entendimiento, entonces tenemos configurado esto que se llama ataque gateway y vamos a entender cómo funciona todo este modelo. Primero, él nos va a listar los criterios en particular de los cuales yo voy a tener en cuenta. Para mi ejemplo en particular, tuve en cuenta estos parámetros específicos que hacen referencia al Empty TCP Port Scan, con el cual yo estoy indicándole a mi herramienta de que tenga en cuenta de que dentro de mi red no utilicen escaneos de protocolo, como puede utilizar herramientas como Nmap para listar puertos que están disponibles y abiertos dentro de mi infraestructura tecnológica, y que con base en estos parámetros de configuración yo puedo empezar a recibir alertas a nivel de seguridad. Dentro de otras características en particular, cuando yo le doy Next, podemos observar a quién y cómo le voy a aplicar estas características. Entonces, lo primero, eh, vamos a decirle que a nivel de enrutamiento sea igual al valor de esta IP, que hace referencia a una interfaz de entrada de uno de mis dispositivos que me interesa hacer el monitoreo de ese aspecto en particular, y que le aplique los criterios que habíamos revisado anteriormente. Y finalmente, que cuando determine de que haga match o encuentre de que esos criterios han sido violados por algún motivo, me envíe una notificación a mi correo electrónico para poder tener pleno entendimiento de que estoy siendo víctima de un ataque de estas características. Ahora, entonces, como podemos observar, estas son algunas de las principales funcionalidades que nos ofrece nuestra herramienta para poder entender lo que es el análisis a nivel del tráfico dentro de nuestras interfaces, y que corresponde al siguiente nivel de monitoreo que, como observábamos en el slide, hace referencia a ese segundo tipo de monitoreo. Eh, Únicamente faltaría el monitoreo a nivel de capa de aplicación, que, como hablamos en primera instancia, lo vamos a observar a profundidad dentro de nuestra tercera sesión, cuando ya generemos la consola unificada para hacer la monitorización de los distintos eventos dentro de nuestra infraestructura. Permítanme en un momento, les voy a mostrar simplemente un overview de lo que podría ser tráfico cuando hablamos de capa de aplicación, que hablamos de distintos tipos de volúmenes, y revisando tráfico en otra perspectiva. Entonces acá entramos propiamente, podemos escoger el tráfico que pasa, por ejemplo, a nivel de base de datos, y como vemos, las métricas que ya nos va a mostrar es en cuanto, primero, a rendimiento de toda nuestra base de datos. Podemos mapear las distintas bases de datos que tenemos dentro de nuestra instancia en particular. Podemos hacer un análisis de todo lo que son los distintos tipos de consultas, las distintos tipos de bases de datos que tengo generadas dentro de la instancia, las sesiones específicas que están consumiendo recursos, los jobs y store procedures que tenemos a nivel de base de datos, y todo lo que es el backup, replicación y aquí, como estamos hablando, solo un elemento en particular, análisis de una base de datos, pero como vemos es un volumen de información bastante grande, y esta sería como la otra perspectiva que tenemos en cuanto al monitoreo. Ahora, este es el cubrimiento de lo que tenemos dentro de esta primera sesión. Vamos a proceder a la parte de preguntas. Muy bien, Julián, muchísimas gracias. Excelente explicación. Creo que aprendimos no solamente de Op Manager como tal, sino también de conceptos generales a nivel de networking. Muy bueno. Vamos a iniciar con algunas preguntas que nos han venido haciendo, que igual hemos contestado sobre la marcha, pero que es importante hacerlas para que todas puedan tenerlo en cuenta. Hacían preguntas sobre, inicialmente, sobre el protocolo NetFlow, específicamente si lo podían soportar otros tipos de dispositivos diferentes a Cisco, por ejemplo, Fortinet, o por ejemplo, qué protocolo existiría en un Juniper, o qué protocolo existiría en unos Hewlett Packard. ¿Puedes darnos una visión general de qué tipo de protocolo se usa para analizar tráfico en otros tipos de dispositivos? Sí, claro que sí. Entonces, como estábamos observando en este slide en particular,
NetFlow Analyzer nos permite, la base de todo es NetFlow, que es un protocolo propietario de Cisco, pero como pudimos observar, NetFlow Analyzer soporta todos estos tipos de protocolos de los distintos tipos de vendors disponibles. En este caso, para lo que es Fortinet, como hacíamos referencia a tu pregunta, podemos configurar SFlow como método estándar para poder hacer análisis de flujo. Y aquí pues traté de agregar algunos de los principales protocolos que van configurados a los principales vendors del mercado, pero es la forma del descubrimiento es muy similar a como lo realizamos con NetFlow. Básicamente, mediante un config.let le vamos a enviar los comandos utilizando, digamos, si es para Juniper, utilizando ya no NetFlow, sino JFlow, para habilitar la característica de envío de flujo de tráfico de información a la interfaz específica que deseamos monitorizar. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Cuando estamos analizando el tráfico de red a través de NetFlow Analyzer, vimos las conversaciones que tú mostrabas y hacías toda la gestión ya de calidad, de gestión de calidad, de restricciones de tráfico, pero también es posible, por ejemplo, conocer cuál es la aplicación que está generando más tráfico, cuál es el que está más consumiendo más ancho de banda, por ejemplo. Sí, claro que sí. Entonces, como comentábamos a lo largo de la ponencia, cuando habilitamos la característica de envar, aquí podemos observar de que para este ejemplo en particular, en el rango de análisis de volumen de tráfico de la última hora, podemos observar de que el 11% del tráfico generado durante esta interfaz es hacia un tipo de red social que denominamos como Facebook, y podemos entrar también sin ningún problema a revisar el detalle de quiénes son específicamente las IPs que están generando conexión sobre este tráfico. Esto nos da un punto de visibilidad muy importante, ya que, como podíamos observar, podemos empezar a restringir comunicaciones hacia aplicaciones inoficiosas y, mediante calidad de servicio, empezar a dedicar ancho de banda sobre las aplicaciones que sí son críticas de nuestro negocio. Súper, Julián. Bueno, voy a recalcar otra vez sobre una pregunta que acabaron de llegar más preguntas sobre lo mismo. ¿Tú puedes enseñar aquí rápidamente a las personas cómo buscar qué tipo de protocolo uso para análisis de tráfico de red, dependiendo de la marca? Por ejemplo, ahí colocar en Google qué usa WatchGuard, por ejemplo, en los firewalls WatchGuard. ¿Qué tipo de protocolo usa para analizar tráfico de red? Para que las personas puedan saber que con cualquiera de la marca que manejen, puedan ellos mismos saber cómo pueden analizar el tráfico y obviamente cómo podrían habilitarlo, cómo pueden habilitar ese config.let. Ya sabemos que la base es NetFlow y funciona de la misma forma, pero así se podría analizar. Ok, acá podemos entrar a revisar rápidamente, pero creo que WatchGuard utiliza el estándar, que es el SFlow, pero déjame, ya salimos aquí rápidamente de la duda. Miremos. Bueno, acá no me muestra mayor información, pero creo que es SFlow el que nos va a Sí, permitir hacer la configuración. igual lo que yo recomiendo siempre aquí es averiguarlo con el mismo fabricante, ¿ok? A veces está la información pública, como lo encontramos muy fácilmente como Fortinet, otros fabricantes. A veces no es tan fácil como el caso de WatchGuard, pero lo más fácil es ubicar los manuales del fabricante, del dispositivo que estamos hablando, y con eso ya podemos validar si utilizan NetFlow o SFlow o GFlow. Regularmente la base casi siempre va a ser NetFlow, pero podemos irlo buscando cada uno con el fabricante, con los documentos del fabricante, ¿ok? Tenemos Ok, más sí, preguntas, NetFlow vamos a ir es pasando. base para Cisco, y SFlow es el estándar para open source. Ok, Eh, entonces posiblemente puede ser Flow. Ok, sí, entonces o NetFlow o SFlow. Listo, perfecto. Bueno, vamos a ir a otra pregunta más. Decía, bueno, ok, puedo monitorear otro tipo, cuando hablábamos de SNMP, estábamos hablando de dispositivos de red, por ejemplo, switches, routers, pero podríamos monitorear otro tipo de dispositivos, ejemplo, la PDU de un rack, o ejemplo, una UPS, o ejemplo, una unidad de aire acondicionado, puede ser. ¿Esto es sí. posible por SNMP? Sí, claro que sí. Entonces aquí, como estábamos revisando, vamos a utilizar la forma más fácil de identificarlo, que es haciendo el uso de las plantillas que ya tenemos disponibles dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Vamos a entrar a un template en particular, puede ser para un Windows Server.
Aquí vamos a ir a la parte de agregar otros tipos de características dentro de las disponibles. Aquí podemos entrar dentro de los tipos de monitores de tipo SNMP disponibles. Aquí vamos a encontrar los sensores de estado de salud en cuanto a infraestructura. Acá regáleme un segundo mientras carga. Bueno, aquí está un poquito demorado, démosle esperar. Pero básicamente en esta parte, aquí es donde vamos a encontrar los sensores específicos que van enfocados a temperatura, a rendimiento de lo que son los ventiladores, si queremos habilitar lo que es consumo eléctrico, todos estos tipos de sensores. Lo único importante a tener en cuenta que lo podemos validar directamente con el fabricante es, desde que soporte SNMP, cualquier tipo de sensor puede ser revisado a profundidad dentro de nuestra infraestructura. Entonces acá como podemos observar aquí que ya cargó, Exacto. entonces aquí vamos a buscar que es monitors. Acá vamos a revisar. Igual hay que mencionar la cantidad de plantillas que también tenemos ahí listas, ¿no? Ya predefinidas. Sí, claro que sí. Entonces Ujú. aquí simplemente buscamos los que hacen referencia a sensores de temperatura. Acá como podemos observar aquí hay algunos. Aquí, como lo podemos observar, aquí hay un threshold o parámetros específicos enfocados a la temperatura, específicamente también a revisar lo que son la redundancia y demás características en Perfecto. particulares que hacen referencia a funciones mecánicas pueden ser de un servidor o un dispositivo de networking. Exacto, entonces es muy claro. Si se puede llegar por SNMP al dispositivo y el dispositivo entrega el MID del dispositivo entrega los OIDs de la información que se puede monitorear, nosotros también podemos capturar toda esa información y mostrarla, ¿verdad? Correcto. Listo, bueno. Hacían otra pregunta referente a qué posibilidad hay con Op Manager de monitorear con base en logs. Es decir, algunos dispositivos pueden, digamos, imprimir sus mensajes de estatus, de errores, de todo, cómo están su salud en general en logs. ¿Podemos monitorear con base en logs? Sí, claro. Aquí entra dentro de la parte de settings, tools, lo primero que vamos a habilitar es la opción de Forward Syslog y el Syslog Viewer. Entonces nosotros podemos utilizar a Op Manager como una herramienta de Syslog. Entonces, y desde aquí también podemos hacer el forward hacia otras herramientas, como pueden ser una herramienta de SIEM, que dentro de nuestro portafolio de seguridad está Event Log Analyzer. Nosotros podemos redireccionar todos los eventos que recopila vía Syslog dentro de los eventos asociados al monitoreo y gestionarlos en cuanto a logs directamente dentro de la herramienta, o lo que hace referencia a la parte de correlación de eventos para poder identificar parámetros de tráfico ya desde múltiples dispositivos, apalancándonos en nuestra herramienta de SIEM, redireccionándolos sin ninguna forma. Entonces aquí los podemos redireccionar y en la parte de Syslog Viewer Podemos verlos. podemos ver toda la cantidad de eventos que son basadas en los logs en particular que se generan dentro de nuestra infraestructura. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Una pregunta más que hacían acá, todavía nos queda un poquito de tiempo para preguntar, pues son muchísimas preguntas. Muchas gracias a todos por su participación en esto. Es una pregunta acerca del NVAR, que si solo esto podía ser aplicado a equipos de comunicación como router o switches, o qué otros dispositivos diferentes a router o switches pueden aplicar NVAR. Bueno, NVAR es una característica, como recordábamos, es un protocolo propietario de Cisco, nos da ese valor agregado para todos los dispositivos de comunicación propiamente de Cisco, aplica para routers, switches, balanceadores de carga, todo lo que sea marca Cisco podemos habilitar NVAR, más no quiere decir de que otros protocolos no puedan hacer aprovechamiento también de esa visualización. La diferencia específica es que Embar nos facilita el trabajo de forma masiva, pero nosotros podemos ir alimentando la base de datos de Op Manager, entendiendo también cuál es el protocolo o el puerto específico que utiliza la aplicación para hacer un mapeo manual
identificar también en los escaneos específicos con otros fabricantes y poder llegar no al nivel de detalle que nos ofrece infraestructura Cisco como Embar, pero sí podemos personalizar para poder tener un mayor entendimiento del tráfico a nivel de capa de aplicación con otros vendors en particular. Perfecto. Pero Una es pregunta más. específicamente Ok. enfocado a Cisco. Ok, listo, enfocado Cisco, es clarísimo. Muchas gracias, Julián. Una pregunta más que ser una cara. ¿Puedo llegar a monitorear dispositivos de red que están en una LAN independiente a mi red o inclusive monitorear a través de una MPLS o dispositivos que están a través de una WAN? Inclusive, podríamos verle el análisis de ese enlace, el tráfico que pasa por ese enlace, ese sea el volumen del tráfico que pasa por ese enlace WAN que tenemos o inclusive un enlace LAN. Claro que sí. Entonces, como recordemos rápidamente el concepto de una MPLS, es poder hacer switcheo de tráfico en altas velocidades en las cuales la capa de seguridad no la ofrece es el service provider, por lo cual esa es la principal diferencia entre una VPN, que estamos utilizando el protocolo de Internet para poder hacer la transmisión de datos de forma cifrada entre otras locaciones, pero entonces en cierta forma estamos hablando de tráfico cifrado sobre el cual no podemos hacer análisis de, de utilización y calidad de servicio. Esa es la ventaja que nos ofrece, digamos, una MPLS en particular, que básicamente estamos intercomunicando múltiples locaciones, pero la capa de seguridad la ofrece es el service provider y nosotros estamos básicamente moviendo tráfico a nivel de capa 2 diferenciado mediante etiquetas MPLS. Como lo observamos dentro de la ponencia, nosotros en la parte de calidad de servicio podemos configurar todo lo que es la parte de monitoreo y priorización de tráfico para poder hacer el análisis de todo lo que es el monitoreo de las aplicaciones que corren sobre esa MPLS. Y finalmente, es un punto que no entramos a revisar a profundidad dentro de esta ponencia, pero aquí es donde podemos empezar a hacer el aprovechamiento también de otro protocolo de Cisco, como lo es IPSLA, y es para poder hacer monitorización de los acuerdos de nivel de servicio en cuanto a la entrega de tráfico que nos entrega cada uno de los proveedores cuando hablamos propiamente de servicios críticos que se mueven como pueden ser voz sobre IP, tráfico a nivel de la WAN o videoconferencias. Perfecto, Julián, muchas gracias. Entonces, como ven, hay muchas preguntas que se nos quedan por fuera, vamos a tratar de recopilarlas igual, pero como ven, con Off Manager es la posibilidad de tener en un único punto, en un único lugar, la consolidación del monitoreo y estado de todos sus dispositivos de su infraestructura tecnológica, independientemente sea la marca. Eso es importante aquí tenerlo en cuenta, ¿no? La idea es que no importa, sabemos que todas las empresas son heterogéneas en su infraestructura, sabemos que tienen inclusive infraestructura también que puede ser en la nube y en sitio, con diferentes marcas, con diferentes tipos de dispositivos. La idea es que con Open Manager podamos consolidar todo en un único lugar y tengamos allí toda la información consolidada, reunida, inclusive generar mapas que seguramente en las siguientes sesiones Julián nos va a mostrar algo de las vistas de negocio que para eso son 3 sesiones que se hicieron, es una aplicación muy importante y tiene muchas cosas que vamos a mostrar, pero lo importante es eso, consolidación de todo lo que tenemos en un único lugar. Julián, ¿podrías mostrar por último cuáles serían las siguientes sesiones que tenemos disponibles de este ciclo, por favor? Claro que sí, entonces en nuestra segunda sesión, como podemos observar aquí, quise hacer énfasis nuevamente en ese slide que, como les recomendé al principio de la sesión, va a ser muy importante durante estas 3 sesiones, por lo cual es muy importante y los estoy invitando nuevamente a que nos sigan en esa segunda sesión, en las cuales, como ya pudimos tener un pleno entendimiento de cuáles son los tipos de monitoreo, ya vamos a empezarnos a mover un poco más de ese nivel reactivo que teníamos y vamos a movernos hacia ese nivel de proactividad que tenemos. Entonces, temas que vamos a mirar a profundidad en nuestra siguiente sesión va a ser la parte de configuración de umbrales, la automatización mediante workflows. Vamos a ver un poco más también acerca de los configlets, los métodos de notificación, para que podamos ir escalando un poco más dentro de esta escala y convertirnos en aliados estratégicos del negocio. Nuevamente recordándoles que nos visiten y en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Manage Engine Latam, en el cual van a poder encontrar múltiple contenido de todo nuestro portafolio de soluciones y en el cual van a estar también disponibles en nuestras redes como LinkedIn, Facebook y Twitter los distintos eventos que vamos a ir publicando
posteriormente. Sin más, nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y espero verlos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias, Julián. Entonces, la siguiente sesión es agosto 19, el próximo miércoles. Vamos a hablar ya de umbrales y gestión de fallas y alarmas con un manager. Y la última sesión sería en agosto 26, como que vamos a empezar ya, vamos a terminar ya de aprender cómo consolidar toda la gestión completa de redes, incluyendo temas de gestión de dispositivos, gestión de utilidades como gestión de direcciones IP, gestión de puertos de switch. O sea, vamos a hacer un ciclo completo, una revisión completa de todo lo que podemos hacer con un manager, una herramienta muy poderosa y que les ayuda a gestionar completamente las operaciones de TI. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.